Gloria a Dios. Damos gracias a Dios una vez más por encontrarnos aquí para aprender lo que Dios tiene para cada una de nosotros, para ver realmente cómo Dios quiere que vivamos una vez que venimos a Él. Y ¿es por obligación que tenemos que vivir así o tenemos que cambiar? No. Es porque amamos al Señor, es porque entendemos que el vivir la vieja vida o la vida antigua o el modo de vivir que teníamos entonces no trae bendición. Así que hoy vamos a estar viendo en esta serie de estudios de la antigua y la nueva manera de vivir, vamos a estar hablando hoy el devolver mal por mal. Así que vamos a orar, vamos a encomendar nuestras vidas delante del Señor y vamos a comenzar. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu amor, por tu misericordia, porque una vez más, Señor, nos permites llegar a este lugar para poder aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te rogamos que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, que la palabra que hoy vamos a recibir dé el fruto que tú quieres que dé. Señor, te amamos, te bendecimos, levantamos tu nombre en alto y declaramos que solo tú eres el único Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El devolver mal por mal. Este sentimiento de devolver mal por mal es uno de los sentimientos, por decir así, más dominante en el ser humano o que más prevalece. Se ve desde el niño pequeño hasta el hombre más maduro. Y cuando digo hombre, ¿verdad?, incluyo también a la mujer. Nosotras no nos salvamos, al contrario, yo creo que muchas veces la mujer en ese sentido es más dura, ¿verdad? Se observa cada día en las cosas más pequeñas, en el matrimonio, en la familia, entre hermanos, entre compañeros de trabajo y muchas veces y lamentablemente en la iglesia. El devolver mal por mal es una reacción carnal, es una represalia. ¿Qué es represalia? Es el deseo de vengarme, es venganza por algo que alguien nos ha hecho y que nosotros consideramos que está mal, que es injusto. Muchas veces es espontánea, ¿verdad? Cuando sentimos, nos critican a lo mejor, o nos gritan, o nos dicen algo que no nos gusta enseguida. Pero vos hiciste esto. Pero vos sos más fea que yo. No sé, ¿verdad? Cosas así. Pero muchas veces no solo es espontánea, sino que la planeamos. La venganza es el derecho que uno mismo se atribuye para causar daño igual o mayor que el que hemos recibido. Y esto lo tenemos que grabar en nuestra mente. La venganza es un derecho que uno mismo se atribuye. Dios no nos da el derecho de vengarnos. Es más, ¿se acuerda ese versículo donde el mismo Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré? O sea que si nosotros nos queremos vengar de alguien, nos estamos dando poder a nosotros mismos o tomando sin que se nos haya dado el poder de venganza. Se hace para vengar, para compensar un agravio, va acompañado de un sentimiento de justicia. Nosotros pensamos que es justo. Él me hizo esto, yo se lo voy a hacer a él también. Mi hermana me dijo esto, yo voy a esperar, ahora no voy a decir nada. Pero cuando tenga la oportunidad y salga este tema otra vez, me va a escuchar.
¿verdad? Y nosotros hablamos y decimos cosas que nosotros creemos que la otra persona tiene que escuchar. Y muchas veces, ¿verdad? Decimos, le voy a decir hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Ese es un acto que nosotros pensamos que es justo, porque nosotros pensamos que se hace una compensación. Esta persona hizo esto o me dijo aquello, bueno, para estar compensado yo le voy a decir también lo que yo pienso del asunto. Y en realidad no es hacer justicia, realmente estamos tomando la justicia en nuestras propias manos. Y lamentablemente nosotros no entendemos que la justicia nuestra en realidad no es justicia, es injusticia. Porque si vamos a ver todo lo que la palabra de Dios nos enseña, todo lo que nosotros hacemos está mal. ¿Por qué? Porque tenemos lamentablemente una naturaleza pecaminosa. Y nada de lo que nosotros hagamos, por más bueno que nosotros pensemos que es justo delante de Dios. ¿Se acuerdan también que la palabra de Dios dice que nuestras obras delante de los ojos de Dios son ¿qué? Trapos de inmundicia. O sea que lo que nosotros pensamos que es justicia en realidad no lo es. Puede hacerse evidente a la persona el mal que nos ha hecho, ¿verdad? Muchas veces le podemos decir, porque vos me hiciste esto, yo también te voy a hacer esto otro. Hay una cosa, y lamentablemente, hermano, todas, en algún momento de nuestra vida, queremos vengarnos. Y hay una cosa, por ejemplo, que a mí me molesta en mi casa, cuando mi esposo a lo mejor va a cortar una fruta o le va a sacar la semilla, él lo corta en la pileta y lo deja caer ahí. Y está bien, después agarra, lo limpia, ¿verdad? Y lo tira. Pero a mí me molesta. Muchas veces me molesta. Digo, en vez de agarrar a lo mejor un papel o un platito y ponerlo ahí, ¿verdad? Y después tirarlos. Y un día, esa mañana me levanté mal. Y llego a la pileta y veo las cascaritas de fruta en la pileta. Y yo digo, a ver, ¿qué puedo hacer que a él le moleste para que se dé cuenta que a mí esto me molesta y que no me gusta? ¿Qué fue ese sentimiento que tuve? Venganza. Yo pensé que era justo, pero gracias a Dios no lo hice. Gracias a Dios que no lo hice. Pero uno lo piensa. Y como dice acá, son las cosas más pequeñas. Puede llegar a ser cosas más grandes, ¿verdad? Pero aún en las cosas pequeñas vemos que nuestro corazón es un corazón lleno de pecado. Hay una diferencia entre venganza con malicia y venganza sin malicia. La venganza con malicia es hacer daño sin causas objetivas, por celos, por envidias. En cambio, en la represalia o en la venganza hay un hecho dado y a veces imaginado, un mal que nos hacen ante el cual nos queremos desquitar. Si usted, a ver, usted que es honesta, que estamos delante de la presencia de Dios, ¿cuántas veces ha sentido o ha tenido un sentimiento así? Pues muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Tenemos que, por lo menos hoy en la iglesia, en esta reunión, tenemos que ser honestas y decir, sí, yo estuve muchas veces. Y lo que pasó conmigo, mi experiencia que recién le conté, es solamente una. Con los hijos, con los maridos, con los primos, con los tíos, con los padres. Y como dijimos recién, muchas veces con los hermanos de la fe. ¿Cómo se manifiesta el devolver mal por mal? El mal que nos hace muchas veces lo devolvemos con rencor, con resentimientos, con ofensas,
con insultos, con gritos, repetir palabras o el saludo, retirar la palabra o el saludo, ¿verdad? ¿Nunca se peleó usted con su esposo y estuvo días sin hablarle? ¿O con su novio si ha estado de novia? ¿Verdad que sí? ¿O con la familia? Y lamentablemente muchas veces vemos familias que pasan años sin que se dirijan la palabra. Padres que no les hablan a su... Yo creo que me muero. Si pasan unos meses y no sé nada de mi hija, o no puedo, ¿verdad?, entablar una conversación y ver cómo está. ¿Verdad? Qué feo. Y yo digo, ¿cómo puede ser que hay padres, que hay hijos que simplemente por el hecho de vengarse o de pensar que está retribuyendo a la otra persona con lo que se merecen, pasan años sin hablarse? Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Otras veces tratamos con desprecio. Tenemos a esas personas en menos. Tenemos secretos de maldición, esos deseos, ¿verdad? Esas palabras que a lo mejor no salen de nuestra boca, pero que están en nuestro pensamiento. Y si nos vamos a la palabra, el Señor se acuerda cuando hablaba con los fariseos y le decía, ustedes piensan que, y si es pecado, el adulterar. Pero yo les digo que ya en el pensamiento, si miran a una mujer con deseos que no convienen, ya están pecando. O sea que primero pecamos en el pensamiento. Muchas veces dice, yo no lo digo, yo no abro la boca, pero el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestro corazón. Muchas veces hacemos sufrir a la otra persona. Muchas veces nos alegramos con su desgracia. Me gusta. Y todavía decimos, gracias Señor, porque le pasó lo que le pasó para que aprenda. Eso es desear mal a la persona. Y muchas veces, en casos mucho más severos, se mata. ¿Cuántas veces en los noticieros, verdad, escuchamos gente que tuvo una discusión? Me dijo, le dije, uno sacó un arma, un cuchillo y lo mató. Usamos muchas veces la palabra de Dios para lastimar a la gente. ¿Nunca escuchó? Personas que usan los versículos bíblicos para hacer sentir a la gente, pero bien mal, bien incómoda, que se sientan culpables. Y eso es tener un corazón malo. Muchas veces hacemos gestos con las caras, con las manos, ¿verdad?, que no son muy placenteros, para hacerle saber a los demás que lo que hizo o lo que dijo nos molesta. Hacemos mala cara, no los queremos ayudar. Muchas veces no solo damos pronunciamos palabras hirientes, sino que muchas veces golpeamos. Yo he conocido matrimonios que lamentablemente han llegado a golpearse simplemente por esa rabia, por ese enojo de que el cónyuge hizo algo que a ella o a él le molestó. Y damos lugar al resentimiento, al odio. Si no ponemos un alto a todo eso, se convierte en odio. Deseamos, y después de eso deseamos hacer daño contra la persona. No me importa si digo verdad o mentira, me las va a pagar y con tal de sacarme el enojo que tengo voy a decir lo que se me dé la gana. Y lamentablemente, hermano, muchas veces destruimos vidas por decir cosas que no son. ¿Qué es lo que Cristo nos manda en cuanto a este tema? Cristo, ya sabemos, es nuestro Señor.
Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos. ¿Verdad? Muchas veces nosotros cuando venimos al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, te doy entrada a mi corazón, limpia mi vida, y le damos el pedacito de corazón que, no sé, antes robábamos, bueno, ya no robo más, Señor, toca ese lugar. Antes decíamos malas palabras, ok, Señor, te doy la llave de ese cuartito en mi corazón que yo decía malas palabras. Pero muchas veces hay cuartitos en nuestro corazón de los cuales no queremos que Dios entre. No, por ahí no, Señor. Da la vueltita, porque ese cuartito, la llave la tengo solamente yo y no se lo abro a nadie. Y es ahí cuando le damos terreno legal al enemigo. Cuando no rendimos una parte de nuestro corazón al Señor, ya no es Señor. Ya no lo es. O es Señor de todo o no es Señor de nada. ¿Verdad? Cuando nosotros nos casamos o cuando tenemos un novio, cuando recién comenzamos, ¿verdad que, o sea, es mío? Yo no lo quiero compartir con nadie. Yo no le voy a, o sea, o es mi novio, o es mi esposo, o no lo es. No es mitad y mitad. No es horario de oficina y después del horario de oficina ya no lo es. No, es todo o es nada. Y en las cosas del Señor es lo mismo. O lo hacemos Señor de todo, o en realidad no es Señor de nada, porque si Él no tiene esa entrada a nuestro corazón, ya no puede gobernar, ya no gobierna. Hay en alguna parte de nuestro corazón que no gobierna. Él nos ha ordenado muchas cosas, claramente. Vamos a ver Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 26. 7. Del 21 al 26. ¿Alguna lo quiere leer? Amén. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron como ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Qué triste, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos comprados con la sangre de Cristo. Si con un corazón sincero lo hemos recibido en nuestro corazón, sabemos que somos salvos. Pero de todas maneras, hay cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y nos dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros podemos venir a la iglesia 7 días a la semana. Podemos trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana en la iglesia haciendo cosas. Pero si mi corazón no está alineado con los mandamientos del Señor, mi trabajo no va a dar el fruto que tiene que dar. No voy a llegar a la gente como tendría que llegar. ¿Por qué?
porque el Señor no está siendo mi Señor. No podemos decir que no podemos, porque Él crucificó nuestro viejo hombre. ¿Se acuerdan? Clases anteriores vimos cómo es esto, de que Dios cuando lo crucificaron en la cruz, junto con Él crucificó nuestro viejo hombre y nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio todo el poder para que hagamos su voluntad. Vamos a leer Filipenses 4:13. Y es un versículo, ¿verdad?, que lo aprendemos de memoria aún cuando estamos en la escuela dominical, ¿verdad? Filipenses 4, versículo 13. Si alguien lo quiere leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué cortito, bien cortito, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo ve usted este versículo? A ver, ¿qué idea le da usted a este versículo? Muchas veces cuando nos sentimos con un sentimiento que no nos está haciendo bien, y muchas veces sí hay injusticias y creemos que en nuestro razonamiento decimos tengo derecho a sentirme así, pero si el Señor dice aquí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que sí puedo otorgar el perdón. Amén. Porque si Él me dice que todo lo puedo, entonces sí lo puedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros podemos y muchas veces no lo hacemos, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa eso? Yo pienso que porque preferimos, en mi opinión personal, prefiero agradarme a mí, darme mi derecho a mí, a darle el derecho a Dios a hacer su voluntad. Amén. Simple y llanamente no queremos hacerlo, ¿verdad? Me gusta la idea de hacer esto, aunque yo sé que esté mal, aunque la palabra de Dios me dice que yo puedo decir que no a esto, pero de todas maneras lo voy a hacer. Ahí quiere decir que estamos en plena rebeldía. Y ojo, no, ¿verdad? No pensemos que, la hermana ya no comete más errores. No, sí comete. Yo estoy igual que Pablo. No que yo ya lo haya alcanzado, pero cada vez que la palabra llega a mi corazón, tiene que hacer algo. Para que la próxima vez, cuando pase, yo pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no me voy a vengar, sino que le voy a dar el derecho que solo Dios tiene de dar venganza. Vamos a leer, voy a dar algunos pasajes, usted búsquelo y elija el que más le guste, y cuando yo lo nombre usted lo lee. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Mateo capítulo 6, 14 y 15. Marcos 11, versículos 25 y 26. Lucas 6, 27 al 36. Y yo voy a buscar después Romanos 12. Entonces, Mateo 5, 38 al 48. Amén. Adelante. El amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho que ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses.
Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra está tremenda. Dice: al que te pida, dale, y al que quiera sacarte lo que tenés, no se lo rehuses. Está tremendo. Yo no sé si podría llegar a hacer eso. ¿Verdad? Que venga, está bien, si le ponen un revólver en la cabeza, dele todo lo que tiene, ¿verdad? No regatee con eso, con su vida. Pero es difícil poner la otra mejilla, ir la milla extra, como también hay en otra palabra. Pero fíjese que a lo último dice: para que sean hijos ¿de quién? Sí. De su Padre Dios. ¿Quién tiene Mateo 6, 14 y 15? Amén. Adelante. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y muchas veces con este versículo pensamos: ok, si no perdono, Dios me va a castigar, no me va a perdonar y me va a mandar al infierno. No. Lo que está diciendo acá es el peso de no perdonar es como un cáncer. Si nosotros no perdonamos, esa falta de perdón nos va a llevar a nosotros a la amargura. Y hasta que nosotros no pidamos perdón a Dios por este pecado, o sea, Dios tiene el perdón, pero si no se lo pedimos y no nos rendimos a Dios, no nos puede perdonar. Y qué lamentable, ¿verdad?, vivir amargados simplemente por el hecho de querer: no, me voy a aferrar a esto y no lo voy a dejar ir porque me hizo mal, me hizo doler, me trató así, o hizo o no hizo, y guardamos en nuestro corazón esa amargura. ¿Quién tiene Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36? Me parece que primero iba Marcos 11, 25, 11, 26. 25. Oh, ok. ¿Lo tenés? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Qué tremendo. ¿Quién tiene Lucas 6, 27 al 36? Lucas 6, 27 al 36. 27. 27 al 36. 6, 27 al 36. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, prestadle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien,
¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Qué palabra, ¿verdad? Uno dice, Señor, yo tengo que estar muy bien espiritualmente para poder cumplir esta palabra. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando habla de prestar o de dar dinero, vemos a alguna persona que está en necesidad pidiendo y le damos, ¿verdad? Sabemos que no nos van a devolver nada, pero ¿cuánto le damos? ¿Cuánto es lo máximo que ha dado usted a alguien que está pidiendo? $1, $5, $10. Y si nos ponemos, y si somos honestos, muchas veces solo damos de lo que nos sobra. Pero acá la palabra de Dios está diciendo, si alguien te pide y no te lo devuelve, perdonale. Si alguien requiere algo de nosotros, y muchas veces pensamos solo que es dinero, pero que del tiempo. Otra vez me llamó este hermano y tiene media hora hablando y siempre me dice lo mismo. Y cuando le digo, hermano, la palabra de Dios dice, no, y corta. Pero a los 2 o 3 días me vuelve a llamar y me cuenta otra vez sus problemas. ¿Somos pacientes? ¿Le damos nuestro tiempo? Ojalá que podamos dar sin esperar, porque como leyó Susana, o sea, la gente del mundo hace eso. Da para volver a recibir. Voy a invitar a fulanito a comer, pero yo sé que en unas semanas me vuelve a invitar él. Y así estamos, ¿verdad? Y así están. Yo sé de gente que da donaciones a diferentes lugares, pero para que su nombre salga arriba de la lista de todos los que donaron. Y para que cuando entre a algún lugar digan, ahí viene el señor y la señora fulana de tal, mire que... Así cualquiera da. Para ser reconocidos. Para ser reconocidos. ¿Qué chiste tiene, verdad? Como dice la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo bueno es ser reconocidos ante Dios, no ante el mundo, ante el pueblo, ante la gente. Exactamente. Como leía Susana al final, ¿verdad? Ese va a ser tu galardón. No el reconocimiento de los hombres, sino que Dios te va a honrar. Fíjese lo que dice Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hace unos años atrás estaba leyendo un libro de cómo los cristianos fueron perseguidos años atrás en otros países. Y el testimonio de este hombre contaba que él con su familia, sus padres, sus hermanos, fueron llevados presos y torturados por ser cristianos. En un momento, este muchacho, este hombre, estando en la cárcel, ve como un soldado que los cuidaba, estaban torturando a la madre
y para no escucharla gritar le clavó una espada en la garganta y la mató. Años más adelante, el tiempo pasa, años más adelante, un día este muchacho, después que es libertado, va a la iglesia, sigue yendo a la iglesia y salen a dar, ¿verdad?, a comida a los pobres, a ayudar al que no tenía nada, y ve a un hombre necesitado en la calle. Y cuando lo mira, lo reconoce. Yo, si hubiera sido yo, no sé lo que hubiera hecho, pero este hombre fue y le llevó comida. Y le dijo, te amo en el amor del Señor. Y le predicó la palabra de Dios. Y después que pasaron varios años, que este señor se convirtió y todo, él le habló, ¿verdad? Porque este señor le agradecía todo lo que había hecho él. Y este soldado en un momento le dice, te veo cara conocida, me parece que te conozco de algún lado. Y entonces le cuenta la historia. Lamentablemente vos fuiste el que mataste a mi madre, pero yo te perdoné. Y ahí se cumple todo lo que dice la palabra. Ama a tus enemigos. Es duro amar a los enemigos. Amar a los amigos es fácil, ¿verdad? Todo está bien. Pero hicieron o dijeron algo que no nos guste, ya estuvo. Se acabó la amistad. Es ahí donde tenemos que demostrar el carácter de Dios. Yo le voy a dar algunos versículos más. Usted anótelos y chequéelos en su casa. Efesios 4:32. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5:15. Primera de Pedro 2, 21 y 23. Y Primera de Pedro 3, 8 al 13 y 8, 17. El mismo. Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 13 y después versículo 17. Todos estos versículos que leímos y los que ustedes van a leer después en su casa, nos enseñan que no tenemos que devolver mal por mal. Nos enseñan a sufrir el daño, a no defendernos. Vamos a leer Santiago 1:20. Santiago capítulo 1, versículo 20. Yo se lo leo. Y el libro de Santiago está tremendo. Fíjese lo que dice. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra justicia, como hablamos al principio, no es pura como la justicia de Dios. Por eso el Señor dice, no se venguen ustedes. No tomen ustedes venganza, porque su justicia no es santa, no es pura. Santiago capítulo 1, versículos 20. Jesús no se defendió ni nunca defendió a Dios. Él no se peleó con nadie por hacer que lo que él decía lo recibieran. Él dio su palabra y dejó la responsabilidad a los que lo rodeaban. Perdonar de corazón al que nos hace mal y velar para que posteriormente no brote ningún retorno. Eso es lo que nos retoño. Eso es lo que nos enseñan estos pasajes. No dejemos que la amargura, que el dolor, que la tristeza, que la venganza produzca en nosotros esa raíz que nunca nos va a dar paz. ¿Cuántas veces, y no me diga que no, muchas veces
incluso ahora que escuchamos esto, ¿cuántas cosas nos vienen a nuestra mente? Y fulanito hizo esto y me dijo aquello y me trató así. Y desechemos todo lo que viene del enemigo. Estos pasajes también nos enseñan a interceder a favor de los que nos han hecho mal. En vez de maldecir, oremos por esas personas. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros también herimos a los demás. Lamentablemente tenemos que decir, nosotros pensamos que no, pero ¿cuántas veces somos nosotros los que herimos? O los que decimos cosas que dañan. Y esperamos que los demás nos perdonen enseguida, ¿verdad? Por eso te enojaste. Por esa tontería te enojaste. Tontería para mí, pero no para la otra persona. Pongámonos siempre del lado de la persona. ¿Cómo me sentiría yo si alguien dijera algo que realmente me duele? Tenemos que perdonar. También nos enseñan a dar gracias a Dios por todo. Nos ayuda a que cada día nos parezcamos más a Cristo. ¿Se acuerda que en uno de los versículos que leyó Susana dice, hago salir el sol sobre buenos y malos, y hago llover sobre justos e injustos? Y Dios tendría el derecho de castigarnos o de pagarnos lo que merecemos obtener por nuestros hechos, ¿verdad? Yo siempre, cuando oro, me acuerdo de la oración de Daniel, cuando oraba por los pecados de su pueblo. Señor, no nos pagues de acuerdo a nuestras obras. Hermano, porque si el Señor nos tendría que pagar de acuerdo a lo que hacemos o decimos, ya no estaríamos acá, ¿verdad? Ya no estaríamos acá. Por eso nos manda a ser igual que Él. De la misma manera que yo te amo, te perdono y te doy otra oportunidad, vos tenés que hacer con los que te rodean. En conclusión, vencer con el bien el mal. Vamos a Romanos, recién lo leímos, ¿verdad? 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando alguien nos haga daño, pongámoslos en práctica. En vez de devolverle más mal por mal, o con una crítica, o con una palabra dura, demos una palabra de aliento. ¿Se acuerda que también en Proverbios dice la blanda respuesta que calma la ira o aplaca la ira? Seamos nosotros los que dan las palabras que calmen la ira del otro. Ante un hecho, el mal que nos hacen, no podemos quedar pasivos. Siempre hay una reacción. Siempre hay una reacción. Y ojalá que sea con bien. ¿Para qué? Para evitar males mayores. Porque si a mí me dicen algo que no me gusta y se levanta en mí una ira y contesto de la misma manera o peor, eso va escalando. Y en vez de terminar